De regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini Pueblovisión, en vivo y directo desde Barquisimeto. Estamos celebrando la procesión número 161 de la Virgen de la Divina Pastora y tenemos al gobernador. Muchísimas gracias a Henry Falcón, que está hoy con nosotros y nos permitió entrar a esta bellísima, no es escenario, a este palacio. Gobernador, ¿Qué bienvenido. tal, Pensini? Bienvenido. Gracias, Bienvenidos todos. gracias por estar con nosotros. Bueno, gobernador, tengo que hacer una pregunta porque ya pasó el 13 de enero, se esperaba una reunión entre la MUD del gobierno con facilitadores internacionales. Aparentemente, no sé a estas alturas si se dio, no sé o si se va a dar, no vinieron todos los facilitadores, pero también la iglesia hizo unas declaraciones muy importantes a través de la conferencia episcopal, 4 puntos que está pidiendo para que se cumplan y creo que están siendo más políticos. La iglesia no es un ente político, pero es la organización política más antigua que tiene. Tuvo un acercamiento que de alguna manera vislumbra una posibilidad de apertura, no solamente de Cuba a los Estados Unidos, sino de los Estados Unidos a Cuba. Y con el mismo actor, facilitador que tenemos aquí, que es el Papa Francisco, por lo menos con su emisario, ¿por qué nosotros no podemos lograr? Un desfase del objetivo que debemos nosotros entender en esas negociaciones, porque una mesa de diálogo es una negociación, donde hay aspiraciones y por supuesto tienen que haber sesiones. Entonces, aspiración y sesión. Cada quien tiene una motivación en la mesa y debemos buscar un equilibrio. ¿Pero qué debe privar allí? El interés de Venezuela, no el interés de un partido. Entonces, inicialmente hubo unos encuentros que tuvieron sus debilidades. Creo que hay algunos acuerdos que no se materializaron en concreciones, no se materializaron en resultados, y eso genera ciertas dificultades y genera desconfianza. Pero la situación del país hoy es más aguda que hace 3 meses atrás. Si te pones a ver el desconocimiento que plantea la Asamblea Nacional a través de la tesis del abandono del cargo, en nuestro criterio, ineficaz, inoficiosa, inútil, ese planteamiento, en mi criterio, no tiene ningún soporte constitucional, jurídico, y por el contrario genera unas expectativas que a la postre se van a convertir en grandes frustraciones. En 30 días veremos si el resultado que plantearon algunos, que dijeron, no, es que si se declara el abandono del cargo, en 30 días tenemos elecciones. Eso es una gran mentira. Eso es engañoso. Eso no se le puede hacer al país. Entonces, el diálogo, eso más bien complica la posibilidad de entendimiento. El gobierno no reconoce la legitimidad de la Asamblea Nacional. El gobierno no la reconoce el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional dice que por el contrario el presidente no existe en el ejercicio de su cargo. ¿Cómo destrabas ese juego? ¿Hay una fórmula distinta a la negociación, al entendimiento? No la hay. ¿Y cómo entonces tenemos una salida electoral si hasta la fecha, y creo que de las últimas personas que tuvo ese privilegio de hablar con una de las rectoras, con Luisa Lucena el año pasado, que le dijo que iba a reconocer el 20% de las firmas y que pronto íbamos a tener elecciones regionales y hasta la fecha no se han ni siquiera reactivado? Bueno, ese es un objetivo. Para mí ese es el objetivo primario. La exigencia de las elecciones en un tiempo perentorio, porque el proceso electoral del mes de diciembre fue postergado por el Consejo Nacional Electoral sin justificación alguna. Esa tiene que ser una meta, como lo fue el año pasado, por ejemplo, cuando estábamos en la consulta referendaria. Yo era uno de los que decía, ¿por qué solo debemos abordar el camino del referéndum y por qué no podemos de manera paralela abordar el camino a la elección regional? ¿Cómo es que ambos niegan la posibilidad de la calle, la presión permanente de calle? Y eso no niega, no excluye la posibilidad de una negociación. Hoy yo creo que la presión de calle es necesaria, es fundamental, es ampliamente apoyada por los grandes sectores del país, pero una presión de calle con mensajes, una presión de calle con objetivos y una presión de calle cívica, pacífica y constitucional para exigir los procesos electorales, no solo las regionales, las municipales, porque si en el mes de diciembre, que pudo ser materia de la negociación, hubiésemos acordado las elecciones regionales, otro gallo cantaría en Venezuela, porque te aseguro que en vez de 3 gobernadores, nosotros pudimos tener hoy 20 gobernadores, y te aseguro que el gobierno no estuviera haciendo todo lo que está haciendo, que
que si comando antigolpe para perseguir, para desconocer los derechos de nosotros y de otros, no estuviese el gobierno priorizando en su estrategia política de un gabinete más asociado a su ideología que a la resolución de los problemas económicos y sociales del país. Fuera otra cosa en Venezuela. Pero creo el error para mí abordar un solo camino y desechar los otros tres. Los que dicen que no es posible el adelanto de la elección presidencial, por supuesto que sí. Es posible en el marco de un acuerdo. Lo que nosotros hemos dicho, ese acuerdo que debería ser un gran acuerdo de unidad nacional, que no solamente lo acompañen los sectores de la política, también la Fuerza Armada, la Iglesia Católica y las diferentes expresiones religiosas, pero ¿por qué no el sector productivo? Sí. Y lograr de ese acuerdo político una enmienda constitucional para un adelanto de la elección presidencial. No tendría que pasar por una renuncia presidencial porque es un acto completamente voluntario. Pero todo eso es posible en el marco de una mesa. Okay. De allí la negociación y de la negociación un acuerdo político donde debe ponerse de primero los intereses del país. Una cosa es ver los asuntos exclusivamente desde la capital y otra cosa es vivirlas desde el barrio. Por eso yo digo, los políticos tienen que llenarse los pies de barro. Y si queremos entender la realidad de la gente, tenemos que aprender a caminar también con los pobres. Y recorrer las regiones. Con todas las clases, sin excluir a nadie. E ir a las regiones, pero no a las zonas urbanas. No, y no solamente a los programas de radio y los programas de televisión y las salas de redacción de un periódico. Hay que ir a los barrios. Está en línea acoplado con lo que dice la conferencia episcopal. Le doy los 4 puntos que tienen ellos, que expusieron hoy, que exigen para estar y continuar en el diálogo. Primero, aliviar la crisis de abastecimiento y medicina, que lo acaba usted de nombrar. Y mire, que hoy que estuve en Bandam, que traje también a la doctora, vimos de cerca todo eso y también el que viva en Venezuela lo ve. Segundo, piden un calendario electoral, cosa muy importante. Esta para mí es la más importante, medidas de cómo restituir a la Asamblea Nacional su rol constitucional, porque si eso se hubiera restituido, solamente que se hubiese logrado eso en la mesa de negociación, ellos pudieran legislar en mil cosas. Y por último, instrumentos legales de cómo liberar a los presos políticos, ya que tenemos esta reunión número 161, que vamos a estar con la Virgen. ¿No cree que es un momento que si tenemos a la iglesia se pueda, como dice usted, esa sala de reconciliación, por lo menos pedir también la MUD y pedir también todos los gobernadores, alcaldes, que se cumplan algunos de estos puntos? Claro, sería un buen gesto del gobierno que alentaría la disposición y la confianza no solamente de sus adversarios, sino que se lo reconocería el país si en este momento especial de los venezolanos pudiéramos obtener información del gobierno de liberaciones de personas que están privadas de libertad, porque en lo particular, yo como padre de familia, yo soy abuelo también, bueno, no hay nada que genere más dolor en una familia que una persona privada de libertad, de tal manera que toda la solidaridad para los que están privados de libertad, pero también toda la petición del mundo para que el alto gobierno y el poder judicial, que lamentablemente en nuestro país es un poder judicial maniatado, que no ha mostrado la debida independencia y autonomía, y es una de las grandes y severas crisis que vive el país, la crisis de la falta de autonomía e independencia de las instituciones del Estado, y ello, por supuesto, genera todo esto de la falta del contrapeso en esas instituciones para que podamos avanzar en la consecución de las metas y objetivos que plantea la Constitución. La conferencia episcopal hizo una serie de planteamientos para volver al diálogo, pero si usted fuera a la conferencia episcopal, ¿qué le pediría a la MUD y a la oposición en este momento para que se dé un diálogo efectivo? Mira, yo diría que a ambos les pediría que dejemos, uno, los complejos y las presiones de los grupos extremistas y dejemos los teléfonos afuera. No le prestemos mucha atención a las redes y nos enfoquemos en los problemas de la gente. Lo que dijo la conferencia episcopal, vamos a enfocarnos en el problema del hambre, la escasez, la inflación, que como tú has visto, erosiona el salario de los trabajadores. Vayan a comprar un kilo de carne. Un kilo de caraota está costando 7.000 bolívares. Entonces tú te pones a ver, el gobierno puede tirar anuncios de ajustes de salarios. Cada vez que el gobierno hace ajustes de salario, manda un gentío para la calle. Hay más desempleo en el país. Cada vez que el gobierno hace ajustes de salarios, si no aborda el problema real, que es cómo controlar la inflación, entonces el gobierno pone a pasar hambre a más gente. Ahora, uno no dice
que no se justifica un ajuste salarial, pero ese ajuste salarial tiene que venir acompañado de otras medidas que puedan controlar las distorsiones de la macroeconomía. Y de allí que esos son los temas prioritarios en una mesa de negociación: el hambre, la economía, lo social, y después vamos a lo político, que también es importante. Desde aquí, aprovechando esta oportunidad que ustedes me dan, yo quiero enviar un mensaje a todo el país, a todos. Nosotros, hoy más que nunca, debemos afianzar nuestro compromiso en la esperanza de construir un país distinto. Y en ello debemos convocar a todos, a todos. Los que ayer fueron mis adversarios, hoy deben ser mis aliados. Hoy tenemos que convocarlos para poder abordar en conjunto la crisis que corroe las instituciones del Estado. Esta procesión de nuestra Madre, la Divina Pastora, la Madre de Dios, y de Dios nuestro Señor, nos va a dar la suficiente sabiduría para que entre todos, en los próximos años,